Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal de psicología. Mi nombre es Laura Bazán y en este vídeo os voy a hablar acerca del duelo. El duelo es algo fundamental en nuestra vida, es algo que tenemos que comprender para poder vivir con la máxima adaptación posible. El duelo es algo que vivimos a diario y os preguntaréis, ¿cómo que a diario? No siempre pierdo cosas todos los días. Bueno, el proceso de envejecimiento es un duelo. Cada día que pasa es un día menos de vida. Cada vez que decidimos algo, estamos haciendo un duelo, puesto que tenemos que dejar algunas cosas, algunas decisiones para tomar otras y poder continuar viviendo. Cada vez que perdemos un trabajo, que perdemos una relación, que obviamente que tenemos que alguien fallece en nuestra vida, que nos dejamos con nuestra pareja, todo eso son duelos. Cuando nuestros hijos se van de casa, hacemos un duelo. Como veis, el duelo sí está mucho más presente de lo que nos imaginamos y de eso es de lo que vamos a hablar. Evidentemente, cada tipo de duelo que os estoy nombrando tiene un proceso distinto. No es lo mismo tomar una decisión que hacer un duelo por una toma de decisión que hacer un duelo por el fallecimiento de un familiar o de una persona significativa. Bien, pues en primer lugar os voy a sacar una diapositiva con la que podáis, bueno, con la que me voy a ayudar para explicaros un poquito esto, ¿no? Bien. Em, Vamos a hablar en primer lugar de qué es el duelo. Después hablaremos de las emociones que es normal experimentar ante la pérdida, de las conductas que son normales cuando una persona pierde a un ser significativo. Ya veremos que las conductas difieren, como os comentaba, tanto en intensidad, en frecuencia. Pero bueno, quizá esto está más orientado a la pérdida de una persona, que también una persona también la podemos perder con un divorcio, con un duelo amoroso, por ejemplo, ¿no? Hablaremos de las fases del duelo, de las tareas que tenemos que afrontar y de los objetivos que va a haber en cada tarea. Hablaremos de los mediadores, que son, valga la redundancia, lo que media, lo que va a hacer que un duelo sea más complicado que otro, que sea más fácil de hacer que otro, ¿no? Muchos de estos mediadores se encuentran en la propia persona y otros muchos se encuentran en las personas que están fuera de esa persona. También hablaremos de los duelos complicados y dentro de esto diferenciaremos qué es un duelo de una depresión. Bien, pues vamos con la definición de duelo. El duelo lo vamos a definir principalmente como la pérdida de un vínculo. Fijaros, ya no pierdo solamente la persona, sino el vínculo que tenía con la persona. No pierdo un trabajo, sino el vínculo que tenía con ese trabajo, ¿no? Em, un vínculo externo, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a una persona, a una mascota, nos estamos refiriendo a cuando he perdido un objeto, cuando un niño pierde su juguete. Y el vínculo interno es mi proyecto vital, las creencias que tenía. Estamos hablando de sueños, de proyecciones de mi futuro, de, sí, de creencias, ya lo he comentado antes, ¿no? De todo lo que ocurre dentro de nosotros cuando existe esa pérdida, ¿no? Que también hay que trabajarlo, obviamente. El duelo, ya os adelanto, que es un proceso totalmente social. El duelo no se pasa en soledad. Esto es algo que os voy a repetir en bastantes ocasiones. Bueno, aquí vemos un mono, es un mono de Indonesia que se está comiendo una fruta y bueno, os voy a comentar cómo cazan a estos monos. Muy fácil, les ponen un coco o algo con forma de coco que tiene un agujero en el que les cabe la mano a los monos. Sin embargo, cuando agarran la fruta, este recipiente tiene una fruta dentro y cuando la agarran e intentan sacar la mano, no pueden sacar esa mano, de manera que viene un humano y lo caza. Ya está, así de fácil. Vemos como en este caso el hecho de agarrarnos y no querer soltar algo que el mono considera como que es suyo, que lo ha encontrado y que es mi pertenencia, ¿no? Y ese proyecto de lo rico que va a estar y que cuánto me voy a alimentar con esto. Eso es lo que hace que al final sea cazado. No le permite avanzar. Al final no se puede liberar.
de ese objeto que realmente está perdido, que es esa fruta. Bueno, pues vamos a poner ejemplos acerca de duelos. No es una lista exhaustiva, pero bueno, considero que sí que os pueda ayudar. Yo creo que están, podéis añadir, evidentemente, ¿no? Bueno, pues lo que todos conocemos como duelo es el fallecimiento de personas que son significativas, aunque también podemos perder un trabajo o una profesión, lo que viene muy unido también a la jubilación. La jubilación es un paso de etapa, dejamos una etapa laboral que consideramos como profesionalmente activos y todo lo que ello viene asociado a nuestras creencias acerca de la jubilación, el paso a la edad, a ser más mayores, ¿no? A abandonar la adultez para pasar a esa tercera edad, por ejemplo, es lo que podemos tener como idea de jubilarse. Y el no poder volver a ejercer una profesión que posiblemente te gustara cuando la gente no tiene ganas de seguir ejerciendo una profesión que no le gusta, posiblemente esté contento por eso. Aunque, bueno, el tema de la jubilación es otra cosa que en algún momento podemos hablar, ¿no? Pero se mueven muchas cosas y no a todo el mundo se le mueve lo mismo, ¿eh? Pero sí que hay muchos factores en juego. El aborto y cualquier tipo de duelo perinatal es un gran duelo. El duelo de la relación familiar no tenida. Bueno, cuando no estamos contentos con la relación que hemos tenido con nuestros padres, es necesario que hagamos un duelo de la madre o el padre que no tuvimos y que yo me esperaba. Y todo esto para evitar lo que Begoña Aznares llama el bucle de la reivindicación, que es el estar constantemente pidiendo a nuestros padres que cubran unas necesidades que no saben cubrir. Y entra, bueno, en una constante relación bueno, que no podemos empezar el duelo y que no podemos terminarlo, ¿no? Porque estamos un poco ahí metidos en ese bucle y no hay manera de avanzar, de manera que nuestra relación no va a ser buena con ellos y nosotros no nos vamos a sentir bien. Pero sí, eso es un tipo de duelo, ¿no? El sentir que mis padres no me quieren y tener que aceptar ya que esto es así, que tus padres sí que me quieren, sí que te quieren, pero que no pueden demostrarlo de la manera que tú quieres. Es necesario aceptar eso para que puedas continuar. La maternidad o la paternidad, sí, también es un duelo. Es un duelo porque hay un cambio de vida bastante importante y es muy habitual encontrarnos con personas que sufren ese duelo, que no tienen el tiempo que querían. Es posible que tenían muchísimos proyectos para los cuales necesito tiempo y ahora no puedo porque me tengo que dedicar en mayor parte a criar a mis hijos, ¿no? Y eso está detrás muchas veces de precisamente las relaciones familiares que no funcionen bien. Cuando no reconocemos que tenemos que hacer un duelo de ese tiempo que por lo menos en unos años no vamos a disponer de él y que tenemos que estar dedicados a otras funciones. Es como que hemos elegido, es una toma de decisiones, que es lo que viene detrás, hemos elegido ese camino y hemos abandonado el otro. Con esto evidentemente no quiero decir que las personas que se hacen padres tengan que abandonar su vida, porque no es así, pero sí que es verdad que disminuye y que las prioridades cambian. Y es preciso que reconozcamos eso cuando está sucediendo para que no perjudique a la crianza de nuestros hijos, que no depositemos la rabia de ese duelo en nuestros hijos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. También hablamos de duelos amorosos, separaciones, divorcios y obviamente cómo se den esos divorcios, esas separaciones, va a influir mucho en la manera de hacer el duelo. Las mudanzas, la inmigración, también tiene que ver muchísimo esto con el duelo, ¿no? El dejar tu país y comenzar no es dejar solamente tu país, es dejar tu cultura, tu idioma, tus costumbres, tus amigos, tu familia detrás para empezar una nueva vida. Y estas inmigraciones que se repiten, luego cuando vuelves a tu país de origen, muchas veces lo que ocurre es que vuelves a hacer otro duelo, porque te habías habituado a la otra forma de vida, ¿no? Y tienes que volver a admitir que ese mundo ha cambiado y muchas veces no es como tú te lo esperabas al volver. Este es otro tema del que hablar. Y luego respecto a las mudanzas, pues bueno, mira, eh, hay mudanzas de los hijos y cómo se toman esos padres que sus hijos se hayan ido de casa. Es importante entender que hay veces que ese movimiento genera una sensación de nido vacío, que es como se llama, y bueno, lo importante es entender que eso es un proceso normal de diferenciación, habitual y normal y deseable en nuestros hijos
Y es importante entender que a veces podemos llegar a sentir eso igual, para no depositar nuestras emociones en nuestro hijo, sino entender que es normal que estemos atravesando ese duelo, que es nuestra responsabilidad atravesar ese duelo para permitir, de una manera sana, para permitir que nuestros hijos puedan volar y hacerse su propio nido, ¿no? También se me ocurre a veces cuando en personas que sus padres se van, ya sea porque hayan fallecido, se van a una residencia y esa casa que tienen que vaciar, que los hijos y que les trae todos los recuerdos de su infancia y todo lo que vivieron ahí, esa casa a la que podían acudir en cualquier momento porque estaba ahí su madre y de repente ya no está. Como veis, no solamente nos despedimos de una casa o de esos objetos que estamos diciendo, ¿no? Sino de muchas sensaciones, ese vínculo interno, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, la protección que me podía aportar esa casa, esas personas que habitaban ahí, que eran mis padres, y ahora ya no lo tengo, porque ahora soy yo posiblemente el que me tenga que hacer cargo de ellos, que están en una residencia, que no se encuentran bien. Eso también es un duelo. Como veis, los duelos son bastante amplios, ¿no? La cantidad de ellos que hay. Piensa en otros muchos que seguro que lo hay, ¿no? Piensa en los tuyos propios. Pues vamos a ver qué emociones son las normales en el duelo. Las emociones normales en un duelo son, y ahora sí que me voy a focalizar, bueno, podré poner otros ejemplos en algún momento, pero por no perder el hilo me voy a focalizar en una persona perdida, ¿vale? En personas. Es muy normal que tengamos tristeza, pero ojo, hay que saber diferenciarlo de la depresión. En un duelo duele, el duelo tiene que doler. Y si no duele, es que algo malo está pasando. Por eso, cuidado con querer abolir estos síntomas, estas emociones que son fundamentales para que podamos atravesar por todo el proceso, transitar todo el camino que se requiere para poder llevar un duelo con normalidad. Cuando tomamos medidas que nos anestesian el dolor, es muy posible que te quedes atascado en una de las fases, ya hablaremos de las fijaciones, nos quedamos fijados en una fase y no podemos continuar. Yo he tratado muchos duelos que estaban atrasados, acumulados, porque no se habían trabajado, porque esa persona se ha dedicado a distraerse, por ejemplo, de, de su dolor y no lo ha trabajado. O sí, no ha querido conectar con esas emociones. Ahora hablaremos acerca de eso, ¿no? Y bueno, también un poco del uso indiscriminado de antidepresivos, ¿no? El duelo no es una enfermedad, es un proceso normal y es preciso, repito, que duela. Es preciso que estemos tristes con todos los síntomas que eso conlleva, la fatiga, el, bueno, la tristeza, obviamente, ¿no? Bien, el enfado. Es bastante habitual sentir un enfado. Y fijaros, a veces acerca de el objeto perdido. ¿Pero qué he perdido? Me enfado con la persona que se ha ido. Me has dejado aquí. Yo que tanta necesidad tenía de ti, te has ido. Diréis, pero si no es racional, si es que esto no tiene sentido que esté enfadado. Ya no tiene un sentido racional, sin embargo, emocional tiene mucho, ¿no? Y tenemos que entender que tenemos varios tipos de estructuras cerebrales, la emocional y la racional, y que muchas veces funcionan un poco cada una a su lado. Y sí, sí, nos podemos enfadar con la persona, ¿no? Nos podemos enfadar no lo sé, por eso, o a veces recordar eventos del pasado que no haya solucionado con esa persona y seguir estando enfadado. Ese enfado hay que soltarlo, hay que soltarlo. También es proceso que es posible que me enfade con la vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? Cuando fijaros, los duelos los tenemos absolutamente todos. Al que no le pasa una cosa, le pasa a otro, pero todos perdemos personas, todos en algún momento nos hemos separado de personas importantes, ¿no? El enfado puede provenir de muchas maneras, a veces también porque me he separado y creo que mi pareja se ha portado muy mal conmigo. Sí, también sucede ese enfado, ¿no? Entonces, como veis, dependiendo del tipo de duelo también, de todo lo que os he explicado antes, el enfado va a ir dirigido de una a una persona o a otra. Pero cuidado, porque el enfado muchas veces, no nos damos cuenta de que estamos enfadados, o hay gente que no tolera el enfado, les resulta una, eh, una emoción que no es tolerable para ellos, que no va con sus valores. Ojo, que no es lo mismo estar enfadado que lo que hagas con el enfado, ¿vale? Pero el enfado, que sepáis que está ahí y es muy sano estar enfadado en algún momento, ¿no? Pero bueno,
vemos que el enfado hay que trabajarlo, porque si no lo depositamos sobre la persona o sobre quien tengamos que depositarlo, vamos a tener un problema. ¿Cuál es? Que lo vamos a depositar en personas que están al lado y que nada tienen que ver con este duelo. Entonces, esto habrá que gestionarlo. La culpa, muy habitual, sentirme culpable por todo, hasta por lo que no soy culpable, pero es muy habitual sentirlo, ¿no? La pregunta tendría que ser, ¿es que soy realmente responsable de lo que ha sucedido? ¿Tengo toda la responsabilidad? Si es que no, bueno, pues es que evidentemente no somos perfectos y a veces no hacemos las cosas del todo perfectas. A veces nos culpamos por cosas que eran inevitables. Tendría que haber estado, tendría que haber sabido, tendría que haber quedado con mi padre em, antes de que falleciera y cambié el plan y resulta que se murió al día siguiente y no pude hablar con él, ¿no? Me acuerdo de aquella discusión que tuvimos hace 2 años, una vez más, ¿no? Y que nos solucionamos y en este caso me siento tanto enfadada como culpable porque no hice todo lo que podía hacer. Porque fíjate, no me di cuenta, estaba distraída pensando en otra cosa y no me di cuenta de que mi madre estaba como muy cansada, ¿no? Y eso fue el origen del cáncer. Me siento culpable por todo. Bueno, em, estas emociones obviamente se van trabajando y lo normal es tenerlas, pero que luego se vayan pasando. Pero si yo no las proceso, es decir, si no las hablo porque es un proceso social, acordaros el duelo, lo que me va a ocurrir es que se me van a quedar dentro y se van a hacer crónicas, me voy a quedar ahí. La ansiedad, el miedo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Yo no puedo vivir sin esa persona, yo no soy nadie sin esa persona. ¿Ahora qué hago? ¿No? A veces como algo más práctico, se ha ido esa persona y ahora cómo me las apaño yo a nivel económico con todo esto, cómo me adapto yo a todos estos cambios. El anhelo de la persona, pero bueno, aquí también podemos incluir del trabajo que tenía, de los compañeros de trabajo que tenía, el anhelo, es muy habitual. A veces el alivio, cuando contamos con procesos en los que es posible que la persona a la que tenemos que despedir haya estado muy malita y lo hayamos pasado muy mal acompañándola en todo este proceso. Y cuando fallece, después de un tiempo en el que hemos estado acompañando, hay veces que podemos sentir alivio y es normal, por mucho que quieras a tu padre, a tu madre, a tu hijo, si estaba pasando, estaba sufriendo y tú con esa persona, es normal que sientas alivio. Y a lo mejor no estaba sufriendo, pero te suponía una carga muy grande. Y es normal que puedas sentir tristeza y a la vez alivio. Es totalmente compatible. La fatiga, si está muy presente, la fatiga, el no tengo ganas de nada, ¿no? Me han quitado algo, estoy vacía, estoy fatigada. Hay veces que puede aparecer la insensibilidad como un bloqueo, porque no quiero conectar con nada. No me hables de esto, porque no quiero conectar con ese dolor. Repito que todo esto se puede dar dentro de una normalidad. El problema es cuando se prolonga excesivamente en el tiempo. Ahí se cronifica. Vamos a ver qué conductas son normales en el duelo. Pues es muy habitual, sobre todo en los primeros meses de duelo, encontrarnos con trastornos del sueño, personas que no pueden dormir, que tienen pesadillas, o por el contrario, personas que están todo el día durmiendo, como método de distracción, diría yo, ¿no? Cuanto más duermo, ahí por lo menos no pienso mientras que estoy durmiendo. Aunque bueno, evidentemente todo lo que soñamos va a influir en nuestra vigilia y la vigilia influirá en lo que soñamos, ¿no? Trastornos alimentarios, pues que no tengo nada de hambre, he perdido el apetito. La distracción, vivo distraído porque no quiero conectar. Enseguida me pongo a trabajar porque no quiero pensar. Y es verdad, respecto a la distracción, quiero comentar una cosa importante, cojo aquí mi taza, ¿no? Lo ideal es conectar el ciclo que Peirce llamaba, creo recordar, como de conexión y desconexión. Tan malo es estar todo el rato aquí conectado con la pérdida o con el problema que tengamos, como vivir constantemente distraído de nuestros problemas. Tiene que haber un equilibrio para que podamos adentrarnos y poder transitar todo el proceso. El aislamiento social al inicio es bastante habitual, no quiero estar con nadie porque, pues por muchos motivos, a veces porque realmente no me apetece tener que hablar de esto, a veces la gente me va a preguntar, bueno, a veces pues porque no quiero transmitir mis penas al resto de la gente, entonces me aíslo y así no soy un problema para nadie, ¿no? A veces simplemente porque la tristeza muchas veces nos meten para adentro, nos mete la tristeza hacia adentro y nos hace reflexionar y hacer nuestro propio duelo. Hay veces que es positivo, ¿no? Esa soledad
es una soledad, fijaros que es buscada, no es una soledad social, es una soledad que yo quiero, ¿no? En inglés hay una diferenciación entre estas dos palabras. El estar alone no es lo mismo que estar lonely, y lonely es algo no buscado, estar alone es algo buscado. Bueno, soñar con el fallecido es muy habitual, evitar recordatorios. A veces, pues, lo que digo, ¿no? Al principio hay gente que lo que prefiere es evitar la emoción y entre ello, no me habléis de esto, ¿no? Em, la hiperactividad, dentro de esto hago muchas cosas, así limpio y hago de todo porque así no conecto con la pérdida. El llanto también es muy habitual. Y os digo una cosa, si estáis al lado de una persona que ha tenido una pérdida, dejadla llorar, de verdad es lo que necesita, pasa nada. Y además dejarla llorar no solo una vez, sino las veces que hagan falta, ¿vale? Es importante, si ya empezamos a detectar que hay una depresión, ya se tratará. Pero llanto es simplemente la visibilidad de esa tristeza, pero la tristeza está y tiene que estar en un proceso de duelo, especialmente en las primeras fases y, bueno, y después, ya verás, en la tercera fase también, ¿no? Atesorar objetos también es bastante común. La hiperactividad lo he repetido aquí. Y luego visitar lugares que recuerdan a la pérdida. A veces, pues como esa necesidad de conectar con la persona, con las vivencias que tenía con esa persona para poder transitar mi duelo. Como ves, dentro de todas estas conductas que son normales, hay algunas que son más sanas que otras y no pasa nada, es decir, hay que tenerlas. Repito, el problema es cuando esto se da de una manera ilimitada y pasan 2 años y seguimos teniendo atesorado algo y seguimos teniendo la casa totalmente igual que como estaba su habitación, su ropa igual y ya ha pasado mucho tiempo. Ahí quizá quiere decir que nos hemos quedado fijados en algún momento, la distracción constante. Pues igual nos tenemos que plantear si esa persona realmente ha conectado con las emociones que tenía o no, lo cual va a ser un problema, ¿no? Si sigue viviendo después de años, muchos meses, sigue estando aislada y no quiere saber nada de nadie, ahí tenemos un problema. Entonces son conductas normales siempre y cuando se den dentro de las fases, dentro del duelo, ¿no? de lo esperable, alguna persona un poquito más, alguna persona un poquito menos, pero cuando se prolonga excesivamente, ahí tenemos un problema. Bien, pues hasta aquí la primera parte y voy a salir del vídeo. Hasta aquí estamos con la primera parte. Os espero en la segunda parte, en la que nos adentraremos en las fases, en las tareas, objetivos, mediadores y bueno, pues en mucho más para que podáis entender mucho mejor el duelo, quizá vuestro duelo, y me alegraría mucho que realmente estos vídeos te estén sirviendo. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.